Ocio. Luego de la metódica y casi monástica fusión de intenso trabajo y riguroso ahorro que me impuse durante casi 20 años, alcancé mi independencia económica y renuncié a mi puesto en la editorial. Excepto por las obligaciones que imponen la higiene y la alimentación, esas nubes inevitables que ensombrecen el ensueño del alma, yo era por fin el propietario absoluto de mi tiempo. El abandono en el que había tenido a mi propia obra podía por fin ser conjurado. Durante las semanas anteriores a esta realización había planeado cuidadosamente todo, desde la cantidad conveniente de calorías que debía consumir, y su reparto en las 3 comidas, hasta el metódico balance entre los quehaceres y el descanso, las dosis de tabaco y café y su alternancia, la necesarísima copa de licor para favorecer la digestión después de la comida fuerte. El solaz vespertino bajo la égida de los autores canónicos temperados sin perversión por los devaneos de aquellos otros que a mis amigos les sorprende que me gusten, y aquí me refiero lo mismo a la literatura que a la música. En fin, accedería a lo que yo pensaba que era el ideal. La víspera del comienzo de esa esperada época de oro determiné acostarme temprano, felicidad, sin hora específica para levantarme. Confiaba en el prestigio del reloj biológico. Me ilusionaba con la expectativa de recobrar el sentido sin sobresalto ni remanencia de sueño y con la oportunidad de saludar al mundo con alegría. Planeaba montarme después en la caminadora los minutos necesarios para poner a punto mis músculos y hacer la gimnástica a la que me aficiono desde siempre para antes de irme a trabajar. También me imaginaba con fantasía infantil el segundo paso de mi naciente rutina, unos acordes con la guitarra para animar mi espíritu antes de una ducha y un desayuno frugal. En resumen, suave despertar, gimnasia, música, acicalamiento y comida serían los prolegómenos para cada uno de los días de mi nueva vida creativa. Debo decir que de esto hace ya una semana, y en estos 7 días he conocido el desastre moral. El primer día me levanté en el alba con la urgencia de desahogar mi vejiga, pero en ningún momento, mientras estuve en la penumbra de la modorra, recordé que ese era el primer gran día. Solo quería volver a dormir con el júbilo de quien sabe que no debe madrugar. Hacía meses que había estado yendo a la oficina todos los días de la semana, de sol a sol, para terminar el último proyecto que me habían encargado antes de la fecha límite que me había autoimpuesto, el solsticio de verano. Desperté después de las 11 de la mañana con un hambre de pordiosero. Así comenzó mi abyección. Las utopías frutales, fíbricas y lactobacílicas de un alimento saludable fueron desplazadas por kilocalóricas raciones de satisfactorias y prohibitivas delicias. Por la ventana subía ese delicioso olor a albahaca, ajo y jitomate del restaurante de mi vecino y amigo Paolo, así que bastó una llamada para que me subieran, esa primera mañana, pasta al pistache, con bollos al cilantro rellenos de queso crema recién salidos del horno, que Eudora, la bellísima esposa griega de Paolo, completó con unos buñuelos a la naranja cocinados especialmente para acompañar mi almuerzo. Por supuesto, el sueño se apropió otra vez de mí, volví a la cama y comencé el primer periodo del círculo vicioso y serpentino cuyos nodos son la gula y la pereza. En los nadires de esa doble órbita envilecedora, la voz de mi conciencia alcanzaba a mostrarse lejana y penumbrosa, sus espaciados murmullos eran insuficientes para despabilarme y ponerme en orden, pero muy sobrados para que se añadiera un tercer elemento en discordia a la trayectoria de mi caída, la culpa, pero una muy singular, no venía de la complacencia lograda en la sensualidad, no. Después de todo, la cuidada estrategia que había esgrimido en los últimos años estaba orientada específicamente a darme libertad. Si lo que mi vida pedía era una emancipación troglodita, ganado me lo tenía. La culpa venía más bien de un sentimiento insoslayable de traición y resultaba una revelación infortunada. Durante los tortuosos años de mi vida pasada, en los peores días, los desmirriados y rutinarios, cuando la tentación de gastarme lo reunido y largarme a conocer y acaso adoptar al viejo mundo era casi intolerable, la idea que me mantuvo inquebrantable era el derecho de mi casta a ser libre. En esencia, mi artículo de fe se funda en la creencia de que el sistema de gobierno, por debilidad,
convierte en proletariados u oficinistas a casi la legión entera de hombres nacidos para la estética. Los que se salvan, si no son genios de talla mundial, son pervertidos por la oligarquía. Al buscar la emancipación, quería experimentar y probar, con mi propia vida, que la fuerza creativa es una necesidad antropológica que al dejarla en libertad alimentaría con estética el mundo. Yo creo en una función cotidiana del arte. Si mi hipótesis resultara verdadera, los creadores concurrirían para exaltar los sentidos de los industriosos y los pensadores, que estarían a cargo de la productividad y la organización de la comunidad. El arte entraría al mercado como una condición necesaria para llenar de un estímulo dichoso los resquicios íntimos de la colectividad que hoy están plenos de estrés y desesperanza. Al permitir que mis instintos ocuparan mi libertad, desertaba. Abandonaba a su suerte al niño que pide un instrumento o unas clases de danza y recibe un no, eso es de maricas, al poeta adolescente que por sus versos primitivos y su ofuscación literaria se pone macilento, pero que pierde el ritmo lírico y se derrumba en la nada cuando al recitar para sí a muchos años que busco el yermo recibe por ensalmo deja de masturbarte muchacho, y, en suma, a la asesinada pléyade de jóvenes que aspiran a la arqueología o a la historia, a la lingüística o a las letras, o también, por su mal, a la filosofía, que luego de la letanía si estudias eso de que vas a vivir acaban hacinados en las aulas donde se imparte el derecho, la administración y, hoy por hoy, la informática, para terminar casi siempre truncos, subempleados y amargados. Al permitir que mis apetitos eclipsaran a mis aspiraciones, daba la razón a los sojuzgadores. Entonces, en los aletargados espacios de tránsito entre la voracidad y la molicie, alcanzaba a presentir que, si ese estado de cosas persistía, lo mejor era volver a la empresa que me había albergado por años y que aún me guardaba mi empleo, para permitirles que me uncieran de nuevo la brida para que mi patrón me ensillara a su gusto y me volviera a gritar, arre.